Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. Bueno, vamos a presentar de inmediato a 18 minutos de las 9 de la mañana a nuestros estelares. Vamos a partir hoy día por él. Estamos hablando de Javier Sandoval, militante del partido Igualdad, consejero regional. ¿Cómo está, Javier? Muy buenos días. Muy buenos días, Álvaro. Acá estamos nuevamente conectados con nuestros auditores y un gusto de saludarles, María Paz y también a Paz Carpentier. O sea, María José y a Paz Carpentier. Que no está la María José, está de vacaciones, pero está presente, activa y combatiente como siempre, en espíritu. Oye, y saludamos a Paz Carpentier, abogada de la Fundación Juntos Más Libres. ¿Cómo estás, Paz? Muy buenos días. Bienvenida a Buena Costumbre. Muchas gracias, estimado Álvaro, Javier, y por supuesto aprovechar que estamos en este gran programa que llega al Gran Concepción y integrado por muchas de las comunas afectadas. Estamos todos consternados con lo que está pasando, así que aprovecho de mandar fuerza a todas las personas que nos escuchan, que han sufrido y han sido víctimas de los incendios. Y bueno, estamos viendo un momento muy complejo para nuestro país, así que pocas palabras, solamente fuerza, compatriotas. Mire, yo tengo aquí un mensaje que mandó a una de las redes sociales de Buena Costumbre una auditora permanente nuestra que escribe desde Chillán, que nos sirve de base para abrir la conversación. Ella es María Soledad. Dice, el 2 de febrero del 2022, Boric como diputado publica un tuit en donde se refiere al incendio que afectó a Tierra del Fuego. Abro comillas. El daño que ha ocasionado este incendio es incalculable. Una semana sin control y con el equipo forestal sin herramientas necesarias para combatirlo. El Estado debe estar preparado para estas emergencias que cada año se siguen repitiendo, en su mayoría por acción humana. Cierre comillas. Y aquí María Soledad emite un juicio. Dice, él como presidente y con conocimiento de lo que sucede de la temporada, más aún que ya se había alertado de las altas temperaturas, no debió irse de vacaciones y dejar al país a la deriva sin haberlo previsto antes. En su mandato ya se llevará en su conciencia las muertes ocurridas, tanto de personas como de animales fallecidos y quemados, hogares completamente destruidos y consumidos por el fuego, tanto en la región de Ñuble, Biobío y otras. Y este es el juicio lapidario de esta auditora, que puede ser compartido o no. Yo simplemente estoy leyendo lo que ella escribe. Dice, no tiene perdón, no sabe ni puede seguir liderando nuestro país, los errores se suman y suman. Un juicio absolutamente duro, el de María Soledad, que nos abre la conversación entre ustedes para evaluar cómo consideran que ha sido la gestión del gobierno en esta emergencia tan dramática que hemos tenido que vivir en los últimos días. Comencemos contigo, Paz. Sí. Pienso que todavía tenemos que salir de esta emergencia como para golpear o para más bien indicar cuáles han sido los errores del gobierno. Sin embargo, efectivamente, si uno comienza a pensar, yo además sé de muy buena fuente que se le habría solicitado al presidente de la República en distintas mesas con los órganos que de alguna manera tienen expertise en los temas relativos a incendios forestales, que le habría solicitado con mucha anticipación el estado de catástrofe, que se declarara el estado de catástrofe con el objetivo de poder contar con más herramientas para poder prevenir esta emergencia. Eso es una cosa. Segundo, el día de hoy recién vienen llegando los famosos supertankers. No sé si en los aviones son exactamente igual a los famosos supertankers. Tentanker se llaman de ahora, es un poquito más chico. Tentanker, perdón, el Tentanker. Bueno, porque esos aviones o ese avión no estaba antes con la anticipación debida. Tercero, efectivamente, el presidente de la República, todos sabíamos desde el lunes desde el lunes pasado sabíamos que el día viernes pasado y el día jueves y viernes iban a existir temperaturas históricas en nuestro país y particularmente en nuestra zona. Por lo tanto, era absolutamente previsible, se debieron extremar las medidas preventivas y claro, ahora estamos lamentablemente pagando
los platos rotos de muchas de las hectáreas, casas y personas que han sido víctimas y afectadas, que sin duda con buenas medidas preventivas se pudieron haber evitado. Ahora, hay muchas cosas que investigar todavía, ¿verdad? Estos son algunos de los datos. Sin embargo, hay personas que indican que la magnitud de los incendios y los distintos focos de incendio en las distintas comunas y regiones pudieran ser planificados. Hay algunos que lo han esgrimido a través de las redes sociales. Hay otros que también aluden a la necesidad de, digamos, analizar cómo se está pensando la ciudad y su relación con las plantaciones forestales, ¿verdad? Que también es una pregunta que yo creo que tenemos que responder. Ahora, lo que a mí me parece un poco vergonzoso, y lo digo con seriedad esto, digamos, es que el presidente de la República permanentemente alude a quiénes serían los responsables con el dedo, ¿verdad? Al cambio climático y aquí y allá, ¿verdad? Y sin embargo no somos capaces de ver los errores propios, y a mí eso me preocupa porque es una permanente de este gobierno, y muchas veces cuando uno no es capaz de ver los errores propios, difícilmente se puede abordar adecuadamente un problema, y no es momento tampoco de hacerlo. Ahora estamos en un momento de emergencia y tenemos que solucionar esta emergencia e impedir más desastres, estimado Álvaro. Bueno, el presidente de la República dijo, todas las querellas las podemos ver después. Ahora tenemos que salvar vidas, apagar el fuego y ayudar a las víctimas. ¿Cuál es tu juicio, Javier Sandoval, de la gestión del gobierno frente a esta emergencia? Bueno, primero yo creo que está bien mirar y establecer responsabilidades dentro de las lentitudes, las desprolijidades que puedan haber, abriendo un rango más amplio, entendiendo de que aquí hay condiciones de prevención que eran necesarias de establecer por parte del Estado, los distintos órganos del Estado. Siempre busco también definir esa cadena de actores políticos y de poderes desde lo local hasta lo nacional, donde hay un rol para cada uno: municipios, gobiernos regionales, parlamento, ejecutivo a nivel central. Yo debo decir que lo que hemos visto es que algunas de las solicitudes que me ha tocado hacer en esta contingencia han ido coincidiendo o han sido recogidas quizás por las medidas que se toman. Por un lado, la petición de ayuda internacional nos parecía fundamental. Considero sí que cuestiones como los aviones, como estos mega aviones cisterna, ¿verdad? Estos super tankers, es algo que debió haber estado previsto y debió haber estado construido a partir de la tragedia que se vivió durante los incendios de 2017. Ahí se demostró la necesidad de estos aviones porque fueron útiles. Así como también se demostró las limitaciones que tienen los organismos que combaten los incendios, desde CONAF, bomberos, incluso los brigadistas, las capacidades de despliegue que tienen las oficinas de emergencia. Todo eso es algo que demostró en el 2017 que no se daba abasto y era un incendio más o menos la mitad del que tenemos hoy día. Sí. Entonces, aquí nuevamente vemos que podemos tirar toda la carne a la parrilla, pero no hay capacidad de combatir el fuego en su totalidad. Entonces, eso es algo que debiera ser previsto y trabajado con antelación. Y ahora, en casos como este, pedir ayuda internacional, cosa que ha ocurrido, como decía, también. Así que por ese lado vemos señales positivas también y vemos que los distintos actores están articulándose. Vemos que hay una articulación, por lo menos durante la contingencia. Esa articulación debió existir desde antes para poder reaccionar con mucha mayor celeridad, digamos, en todo caso. Pero la capacidad instalada es principalmente lo que no tenemos. Y otra cuestión que tiene que ver con los objetivos que se traza el Estado en la región al menos, o en las regiones del sur, que es mirar la planificación territorial de una manera más conectada con el riesgo. Y yo le preguntaría a la auditora directamente, así como también a Paz, como también a Álvaro, a ti, si podemos establecer un consenso
social en nuestra región sobre el riesgo que representa la actividad forestal. Sí. ¿Ah? Porque eso me parece fundamental de llevar a una buena planificación en los instrumentos que son los planos reguladores y otros que nos permita establecer el equilibrio y hacer retroceder, digamos, todos los factores de riesgo que hoy día genera el monocultivo particularmente, que es la causa de propagación de estos incendios de una manera tan desatada y de la cual somos conscientes desde hace bastante tiempo. Yo creo que hay una disposición de las forestales también a sentarse y discutir este tema. A mí me parece que a partir del incendio del 2017 y todo lo que ha pasado después, hay una actitud distinta, una apertura a sentarse a la mesa y ver cómo se puede salir adelante, porque no es posible pretender que todos los años estemos expuestos a una tragedia similar y que en el fondo estemos librados a que haya o no episodios de temperatura extrema. Porque finalmente, y fíjate que delante estábamos hablando con Michel Delerbe aquí en el programa, y él decía que digamos, además del incendio del 2017, la cantidad de hectáreas que se han quemado en los años posteriores ha sido igualmente alta. Lo que pasa es que no han ocurrido en momentos, ¿cómo se llama?, únicos, como pasó el 2017, que fueron 2 semanas del terror, y que ahora también ha pasado concentrado en un par de días. Pero es evidente que aquí tiene que formarse un nuevo modelo, porque el que hay no aguanta. Sí, es una cuestión súper simple. Javier, si quieres decir algo más. Eso me parece un consenso importante, pero tiene que establecerse de manera formal, coordinada, sí, claro, y traducirse en políticas públicos-privadas. Y eso todavía no lo vemos. Al contrario, yo cuando abro estos debates en las distintas instancias en las que me corresponde hacerlo, cri-cri. O sea, no hay una verdadera asunción de hacernos cargo, incluso de la tardanza con la que llegamos a este tipo de emergencia y de escenario, porque no hemos actuado en consecuencia con esa toma de conciencia. Yo presido una comisión que es la de planificación del CORE, donde además de acompañar los planos comunales, tenemos el plan regulador metropolitano en este caso, 11 comunas. La observación que hizo la Contraloría, que detuvo la última modificación, fue el riesgo, pero centrado en el riesgo de inundaciones. Claro. O sea, la discusión que hemos dado, mirando el factor riesgo, ha sido en el invierno, en el agua, en las cuestiones asociadas con ese exceso de agua-lluvia, que se relaciona mucho después con lo que pasa en verano en todo caso. Pero esa propuesta de plan, que se trabajó durante 9 años, donde se perdieron muchos recursos públicos y se hizo muy mal trabajo para enfrentar situaciones como esta, por ejemplo, y que ahora esa herramienta no la tenemos, no consideraba el riesgo de incendio forestal. No estuvo en un plan regulador que se trabajó 11 años. Este plan ahora, que se va a hacer por parte del MIMBU, uno nuevo, tiene que considerar, es lo que yo le planteé con la ola de incendios pasada, en diciembre, a la Ceremi, que este plan tiene que considerar la cuestión del riesgo de incendio forestal. Y la inversión pública que acompaña a los instrumentos, porque este instrumento va a demorar 3 años, tiene que hacerse cargo de aquello, así como las fiscalizaciones. Porque debo mencionar que en el año 2017 yo intenté incluso una querella por las 100 hectáreas que se quemaron de la reserva, hoy día reserva, ¿verdad? Hoy día Parque Nacional Nonguén, protegido, que hoy día también en esta oportunidad, por suerte, hemos tenido preservado ese ecosistema, pero ya en ese entonces planteando una alerta y pidiendo que instrumentos como la estrategia regional del gobierno regional del Biobío, para que deje de ser algo inútil, para que sea algo que realmente oriente la inversión, tiene que considerar esta variable para que regeneremos y recuperemos los ecosistemas, para que articulemos fuerzas para fiscalizar la implementación de los cortafuegos, porque las zonas de interfaz están en situaciones absolutamente críticas. Suerte que no ha pasado nada en Agüita de la Perdida, que en Concepción, donde está bordeado, bueno, porque sí se está haciendo un trabajo de roce, pero hay muchos factores de riesgo que no están abordados debidamente, y donde también nosotros hemos planteado y esperamos el rol de la empresa privada para actuar activamente en esta dirección. Porque, sí, por ejemplo, en las zonas rurales donde se está incendiando las zonas colindantes con áreas urbanas, no quedan ya terrenos para vivienda, 85% ocupados por forestales en comunas como Curanilahue, por ejemplo, y otras, y cuando
se habla de extender, hacer un poco de expansión urbana, por lo menos en el Gran Concepción, igual van a quedar colindando esas áreas de asentamiento urbano o de asentamiento humano con áreas forestales. Dejemos hablar a Paz porque está que corta la y ahora wincha. mismo la inversión, y para terminar, ahora mismo la inversión vemos lo mismo. Falta de agua, ¿dónde está el aporte de desvío? Falta de combustible, ¿dónde está el aporte de COPEC? Porque las utilidades han sido infinitas y ahora es cuando también hay que ponerse, porque falta agua, porque falta combustible, razón por la cual también le estamos pidiendo al gobierno regional que sesione y que aprobemos un marco extraordinario para ir rápidamente en ayuda de la gente que necesita agua, y que ayer mismo estuvimos hasta medianoche prácticamente en la zona de Rafael viendo que no llega suficiente ayuda, además que se le han derretido sus estanques donde almacenarla. Necesitamos camiones de aljibe, no solamente que la gente acumule agua embotellada, que después se va a traducir en plástico y que estemos en base a las colectas, porque hasta el gobierno regional tiene un punto de acopio, pero todavía falta lo importante, que es soltar los recursos para que Carabineros, digamos, para que Bomberos tengan la benzina disponible, para que los municipios tengan los camiones aljibe y no las botellitas, para abastecer y para reponer rápidamente, además de ayudar en la reconstrucción de vivienda y de bienes. Por eso, mire, ¿sabe lo que pasa, estimado Álvaro? Que aquí son todas las preocupaciones que ha señalado Javier son atendibles y con ocasión de esta tremenda catástrofe vamos a tener tiempo suficiente, me imagino yo, posteriormente, de abordar estas temáticas para poder enfrentarlas en un futuro de mejor manera, sobre todo desde el sector privado al que él alude permanentemente, ¿verdad? Sin embargo, a mí, ¿sabes lo que más me preocupa? Es que aquí hay una parte importante relativa a prevención y hay un rol que el Estado ha tenido que cumplir originariamente para que todas las otras consecuencias se produzcan, digamos. Es decir, para que toda la actuación de los privados, para que la reacción que tienen las distintas empresas, o incluso para poder haber evitado muchas de las víctimas que hoy tenemos, tanto de vidas de personas, como también de casas y por qué no decirlo también, de todos los extensos terrenos de plantaciones forestales que fueron afectadas. Entonces, a mí está bien todas las observaciones que Javier efectúa, pero ojo, aquí primero hay que determinar responsabilidades, o sea, ¿cuál fue la omisión del Estado en esta oportunidad y que de alguna manera aumentó o catapultó o tuvo como consecuencia que los resultados de esta crisis fueran completamente exponenciales de lo que pudo ser? Y uno lo ve en la propia decisión que toma el presidente de la República al irse de vacaciones, ¿verdad? Sabiendo que enfrentaríamos temperaturas extremas. ¿Eso es acaso una actitud preventiva? Y así como uno lo ve en las decisiones que toma la principal autoridad de Chile, bueno, ¿cuáles fueron las medidas que el Estado no tomó y que debía haber tomado teniendo todas las herramientas y los recursos disponibles para hacerlo? Entonces, basta aquí también de apuntar permanentemente al sector privado cuando el rol particular y esencial en caso de prevención y de abordar las emergencias está en el Estado, y particularmente a través del estado de catástrofe que se demoraron en decretar. Eso es el punto 1. Y el punto 2, porque, y vuelvo a lo mismo, es decir, tenemos que tener un adecuado diagnóstico, tenemos que identificar quiénes son los responsables y luego entonces apuntar con el dedo y ver cuáles son las medidas que se toman. A mí me parece que todavía estamos muy encima para poder hacer eso. Ese es el punto que le quiero hacer a Javier. Y segundo, que creo que lo importante ahora es enfocarnos en proteger a las familias, la reconstrucción, que va a ser muy dura, en un adecuado, en el fondo, catastro de todas las pérdidas, de las vidas humanas que ha costado este desastre, y cuál va a ser el plan que nos va a presentar el gobierno con la colaboración del sector privado, porque ya hemos visto cómo algunas fundaciones, como el Desafío Chile, por ejemplo, ya está promoviendo algunos planes para poder levantar algunas localidades nuevamente, ¿verdad? Pero bueno, ¿y cuál es el catastro que tiene el Estado en la catástrofe? ¿Cuál es la propuesta que va a tener el Estado? Porque claro, uno ve al ministro Giorgio Jackson y al presidente de la República en muchas mesas colaborativas, ¿verdad? Discutiendo, alguien le estará explicando al presidente lo que pasa, y a Giorgio Jackson volando por los aires, digamos, anotando no sé qué cosa. Pero bueno, ¿cuál es el informe? ¿Cuál es el catastro del desastre? ¿Cuántas personas están damnificadas? ¿Cuántas casas? ¿Cuántas vidas? ¿Cuánto le cuesta eso al Estado? ¿Qué vamos a hacer? Basta de diagnósticos. Basta de vamos a observar lo que sucede. Necesitamos un catastro real y yo creo que eso es esencial para poder comenzar la reconstrucción. Y ahí uno le carga la mano al gobierno y dice, bueno, un poco más de velocidad en estos temas.
un ¿Sabes poco qué es más lo de velocidad que es lo que hace falta. yo echo de menos, Paz, y en ese sentido, en tu rol de consejero regional, lo pongo sobre la mesa, Javier? En todos los catastros y en las fichas FIBE, que me acuerdo que se llama la que se levanta para ver cuál es la situación del daño en la vivienda, se atiende a la vivienda. Y aquí el problema fundamental es de la agricultura familiar campesina. Es la pérdida de cultivos, la pérdida de animales, la pérdida de forraje. Ese es el verdadero drama que hay en los campos, no solamente la pérdida de la vivienda. Si el problema es que hay gente que perdió su cosecha, otros que perdieron sus sembradíos, que perdieron sus animales. Hay en Santa Juana una riqueza de agricultura familiar campesina que es muy importante en el terreno que no está ocupado. Tienen efectivamente es el gran abastecedor del comercio campesino que hay en Concepción. Entonces yo pido por favor que no se concentre todo esto en el catastro de la vivienda, sino en la pérdida que ocurrió en la agricultura familiar campesina, que es francamente dramático. Una persona que pierde su cosecha pierde el sueldo de todo un año, no tiene un peso para todo un año, porque ellos recaudan el dinero de una sola vez. Entonces, Javier, la verdad que se nos fue el tiempo. 30 segundos para cada uno, por favor. Sí, plantear que recogemos absolutamente ese planteamiento y también lo hemos recogido en terreno en los recorridos que hemos hecho. Está la vivienda, pero están todos los bienes, donde están las barracas, donde están los estanques de agua, Sí, donde está la bodega, donde están los alimentos almacenados, los granos, todo lo que tú describes y que forma parte del salvataje al que también tiene que contribuir el gobierno regional. Nosotros sesionamos hoy y mañana. Se han acogido dos propuestas. Por un lado, la del gobierno central sobre la ayuda internacional. Por otro lado, sesionar, que se lo pedimos presencialmente al gobernador y por fin va a ocurrir. Hoy y mañana. Y hay un pilar de fomento del gobierno regional que se está proponiendo a discusión y donde esperamos también poder incidir para que se pueda fortalecer y reflotar, ¿verdad?, esa agricultura familiar campesina, que es la vocación productiva en las comunas incendiadas. Ahí es donde está sí, pues. la víctima, digamos, la agricultura familiar. Y por otro lado está la emergencia, porque en algo coincidimos con el presidente, hay que apagar los incendios primero y ayudar a la gente afectada. Y los tentantes, por ejemplo, no se compran en el supermercado, se necesita tiempo, gestión, y eso es lo que lamentablemente también acusamos que no ocurrió desde el 2007 en adelante, porque esto ya nos pasó. Sin embargo, algo que también nos pasó y que se puede aprovechar desde el gobierno regional son los fondos extraordinarios que en contexto de catástrofe podemos gestionar para ponerlo directamente en función de esas necesidades y del abastecimiento en agua y en abastecimiento en enseres y víveres para las familias. Eso esperamos que ocurra ahora a la brevedad y que podamos mover recursos, porque también estamos atrasados a nivel regional en esa materia y los recursos están esperando y la gente también está presionando por ello, para que no solamente entonces tengamos centros de acopio para distribuir lo que la gente dona, sino que pongamos recursos públicos, recursos regionales, en función de combatir esta tragedia de manera rápida. En Tomé nos decía, incluso la alcaldesa, necesitamos agua. Se lo dijo el gobernador. Los bomberos nos dicen necesitamos benzina. Y los recursos todavía no se apalancan. Entonces, ahí es donde estamos apurando. Paz. No solo mandar un fuerte abrazo a nuestros compatriotas, particularmente compatriotas regionales, ¿verdad?, que están sufriendo las consecuencias de este desastre. Ya se determinarán las responsabilidades en el futuro y por el momento comparto con Javier que hay que enfrentar este problema, esta catástrofe, y también pensándola en el largo plazo, porque como bien tú decías, Álvaro, esto no solamente son las casas, sino que también el sustento de familias de los sectores rurales que están tremendamente afectadas y que difícilmente una compra de materiales o una donación particular les va a solucionar el problema. Por lo tanto, eso, un fuerte abrazo y bueno, y un llamado a nuestras autoridades a una mayor diligencia, a una mayor gestión y a una mayor responsabilidad con el cargo que están desempeñando. Eso. Gracias, Parche Pentier. Gracias, Javier Sandoval. Que tengan una buena semana. Sí. Estamos en contacto. Gracias, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Vamos por una nueva planificación y un abrazo también a las víctimas de esta gran tragedia.